Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de Date un Breve. En este episodio vamos a hablar de algo súper bacano porque siento que genuinamente es algo que cambió por completo yo cómo estaba viviendo la vida. Hoy vamos a hablar sobre el amor propio, pero yo cómo veo el amor propio o para mí cómo ha funcionado y cómo se ha desenvuelto en mi vida el amor propio. Porque siento que hoy en día hay como una mitificación del amor propio muy grande con que el amor propio es quererte a toda costa y encantarte, parecerte preciosa, tener el cuerpo de tus sueños, las actividades de tus sueños, la vida de tus sueños y cero. Yo siento que el amor propio, para mí el amor propio es conocerse y punto. Conocerse, identificarse, saber qué te gusta, saber qué no te gusta, conocerte tanto que no permitas que la visión de ti cambie porque te conoces demasiado. Entonces, vamos a hablar más de eso, pero les quería decir como una cosita que encontré en estos días, aquí la tengo anotada porque me parece una locura. He estado investigando un montón sobre filosofía, porque me parece muy bacano, la filosofía me parece una cosa súper bacana. En otro episodio posiblemente hablaremos de eso, pero les quería contar que hace como una semana, este episodio lo tenía pensado hacer, pues hace mucho tiempo lo tenía como guionizado y todo, pero hace una semana, viendo el tema de la filosofía que les digo, encontré algo que me mató y fue como que estaba leyendo sobre unas máximas. Las máximas son es algo muy bacano de la filosofía que me gustaría hablar en otro episodio, pero busquen si no saben que son máximas. Pero una de ellas, pues me pareció como muy congruente con el episodio de hoy y les quería contar porque investigué un poquito. Y encontré que en el templo de Apolo, en Delfos, como que a la entrada, cuando tú llegabas al templo, tenía la frase "conócete a ti mismo", inscrita, obviamente en griego. Y pues investigué como por qué era esto y me pareció que era un templo, pues el templo de Apolo en Delfos era un templo donde la gente iba en búsqueda de respuestas. La gente iba con sus problemas, con sus cosas y rayas de la vida e iban a encontrar respuestas a sus preguntas, a sus problemas. Y me parece una locura que los recibieran con la frase de "conócete a ti mismo". Entonces siento que va súper de la mano con lo que les voy a hablar en este video, pero también miren lo que encontré. Era una de las máximas de los 7 sabios de Grecia. Las máximas, busquen que son máximas, pero son como ideales, como maneras de ver la vida, como los griegos y los filósofos griegos tenían, no sé si otros filósofos, pero sé que los griegos tenían como máximas y eran como ideales o formas de ver la vida, como formas de pensar muy específicas y los convertían en sus máximas. Entonces era una de las 7 máximas de los sabios de Grecia. Y el "conócete a ti mismo" era entonces este principio fundamental de la filosofía griega y me pareció una locura porque de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Incluso encontré que Sócrates, se los voy a leer, decía que el verdadero conocimiento empieza con el reconocimiento de la propia ignorancia. Entonces, literalmente lo que me deja esta frase es que el verdadero conocimiento, el verdadero tú aprender a vivir contigo empieza desde conocer tus mierdas, o sea, conocer tu propia ignorancia y conocerte tanto lo bueno como lo malo. El caso, esa es la introducción pequeña de los griegos que les quería contar que encontré en estos días que me pareció súper relevante con el episodio de hoy. Pero en el episodio de hoy vamos a hablar sobre yo, como mi camino, les voy a contar mi camino hacia ese amor propio que encontré, porque yo nunca he sido realmente una persona muy insegura o una persona que tenga muchos problemas de amor propio a lo largo de mi vida, pero cuando pasó lo que les voy a contar e implementé lo que les voy a contar, siento que sí fue un antes y un después por completo en mi amor propio y en mi percepción y mi autoconcepto y me ayudó en todos los aspectos de mi vida. Entonces les voy a contar cómo el podcast se va a dividir como en yo cómo identifiqué y tú cómo puedes identificar esa desconexión contigo, esa falta de amor propio, cómo se puede ver en la vida. O sea, porque pueden haber como, para mí, hay como situaciones que te pasan en tu vida que lo único que dejan ver es eso, que necesitas como ese momento de autoconocimiento, necesitas más introspección, necesitas más amor propio. Entonces, ¿qué fueron esas señales para mí? Y yo cómo lo solventé, yo cómo encontré de nuevo como ese rumbo y ese camino en el autoconcepto y en el amor propio. Entonces las tengo aquí, se las voy a contar. Como que yo siento que mi amor propio, no. Ok, entonces, ¿cómo saber que no estoy en conexión conmigo misma? Ya les digo, o sea, que
en este episodio vamos a hablar de amor propio, pero para mí el amor propio es autoconocimiento. O sea, esa es mi definición de amor propio, de identificarte tanto que no tienes la duda que una persona te siembra. Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper rápido antes de empezar. Yo siento que uno reconoce a una persona que realmente se ama, no porque sea súper narcisista o porque siempre diga que es la más hermosa, el más hermoso, sino porque cuando una persona llega a decirte, hey, sos de esta manera, la persona se conoce tanto que sabe que no lo es. Les voy a poner un ejemplo como que escuché en un TikTok en estos días que me pareció súper bacano y fue como, imagina que tú estás, entonces, por ejemplo, imagina que tú estás estudiando una carrera. Entonces, por ejemplo, yo estudio arquitectura. Cuando una persona viene y me dice, hey, vos no estudias arquitectura, pues para mí esa opinión, que esa persona me diga, tú no estudias arquitectura, no me afecta en mi vida. Porque yo sé y tengo la certeza de que yo estudio arquitectura. Pues lo mismo pasa con tu autoconcepto y con tu autoestima. Si una persona llega y te dice como, hey, vos sos una persona súper egoísta, sos una persona con la que nadie quiere estar, si tú no tienes ese backup de autoconocimiento y de saber es que no, no soy una persona egoísta, yo sé quién soy, yo soy una persona noble y una persona amable y me rodea un montón de gente que me quiere. Como ya tienes ese autoconocimiento tan implantado, cuando la persona venga y te diga, hey, no, es que sos una egoísta y nadie te quiere, tú no vas a sentir como esa pelea, como lo que pasaba con el ejemplo de la arquitectura, porque es que yo no dudo de que yo estudio arquitectura porque tengo la certeza de que lo hago. Pues lo mismo pasa con tu autoconcepto. Tú empiezas a dudar de ti y empieza esa carencia de amor propio cuando no tienes esa identificación de lo que eres. Entonces, por eso, ese fue como un resumen de por qué para mí el amor propio es autoconocimiento. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, yo como sé que no estoy en conexión conmigo misma, yo como me di cuenta cuando no estaba en conexión conmigo misma, cuando realmente no me conocía, no me identificaba, no sabía que me gustaba, que no. Les voy a decir como las situaciones que me pasaban. No me emocionaba para nada lo que yo estaba viviendo. Entonces yo vivía mis días en piloto automático. Me acuerdo mucho que yo me paraba, hacía lo que tenía que hacer en el día, pero nada de eso que estaba haciendo me estaba emocionando. Nada de lo que hacían los días me hacía pararme y decir, uy, parce, qué chimba, me voy a levantar a hacer esto. No, simplemente lo hacía porque me tocaba y en los pocos momentos que no tenía como nada que hacer y eran tiempos muertos, solo me distraía del no hacer nada. Entonces no estaba emocionándome para nada lo que estaba haciendo en mis días. Entonces cuando tú empiezas a caer en ese piloto automático y en esos días como monótonos que haces y haces lo mismo, pero sientes que no pasan los días y solo pasan y pasan y pasan y cuando menos piensas ya pasa un mes, siento que ese piloto automático es una gran señal de, hey, ojito, aquí está pasando algo. También no te sientes bien estando sola, como que encuentras esas distracciones y esos momentos de pues como de plenitud solo con otras personas. Como que cuando tú estás sola en tu casa, sin hacer nada, sin una pantalla delante y un montón de estímulos, te encuentras como con esa, ¿qué hago? No, te desespera como estar solo. También que te vuelves como una extensión de la personalidad de otro. Yo siento que esto pasa mucho en las relaciones a veces, que te vuelves como literalmente la personalidad de la otra persona y es normal que te vuelvas un poco apegada a la persona, pero cuando la persona no está o cuando, no sé, no te puede ir a ver en una semana y te quedas en ese bucle y en ese limbo de ¿qué hago? No me, o sea, ¿qué hago? O sea, ya no tengo nada que hacer, ya nada me está como emocionando en el día, aparte que era ver esta persona. Entonces siento que encontrar como ese momento cuando tú dices como, parce, ¿qué estoy haciendo? Estoy combinando toda mi personalidad con la de la otra persona y no encuentro mi individualismo. Siento que eso es muy normal que pasa en las relaciones y es una gran señal de, ojo, no te estás conociendo a ti mismo, no estás tan apegado a ti mismo como tanto creías que lo estabas o no tienes ese amor propio tan implantado como pensabas que lo tenías. Otra característica que a mí me pasó, siento que esa es de las que más a mí me pasó y es que las cosas que antes te emocionaban ya no te están emocionando. Por ejemplo, esa carrera que tanto te gusta estudiar ya te está pareciendo monótona, ya no te está gustando ir a clase, ya no te está gustando hacer esos trabajos que antes te encantaba hacer, o ese deporte que amabas ya no lo estás disfrutando, esa relación que tenías y que nada pasó, todo sigue igual, ya no te está como llenando de la misma manera. Esas situaciones que te daban demasiada plenitud
empezaron a traer sufrimiento. Cuando esas situaciones que antes te encantaban, te emocionabas, te parabas feliz pensando, nea, voy a hacer esto hoy, qué chimba, ya no te parece ninguna de esas emocionante, ya no te da ninguna plenitud, ya no te da ninguna felicidad. Siento que eso es una señal tan grande de desconexión con uno mismo, cuando las cosas que amabas ya no te están dando ese disfrute que antes te estaban dando. Y es súper triste porque cuando yo no tenía como esa preocupación de, hey, esto está raro, o sea, esto que antes me encantaba ya no me está pareciendo nada atractivo, ya no me está emocionando hacer esta actividad, ya no me estoy parando pensando que bacano esto, con un montón de situaciones en la vida, cuando no le prestas atención, puedes dejar morir también como ese gusto. Y siento que es muy peligroso dejar morir cosas que te gustaban mucho por desconexión contigo mismo. Y cierto que pasa un montón, me pasa a mí, me ha pasado un montón y siento que es peligroso realmente. Y por último, también siento que a veces se puede reflejar esa falta de autoconocimiento y de individualismo sano, el hecho de que extrañes mucho tu versión pasada. Siento que a mí me pasó mucho, como que a veces tú ves fotos, por ejemplo, me pasaba que yo veía fotos y decía como, estaba tan feliz, estaba pasando tan bueno, estaba tan bonita, ¿qué pasó? Y te pasas el día pensando en esa versión pasada que tanto extrañas. Eso es un claro, como una clara señal, un claro como banderita de que, hey, algo está pasando. O sea, no estás conforme con tu versión de hoy, entonces tienes que acudir a la versión pasada para encontrar como ese amor hacia tu persona. A mí me pasa mucho, a veces, ya no, ya siento que desde que les voy a contar cómo encontré yo ese amor propio y ese autoconocimiento, desde eso no me pasa, pero me pasaba un montón, como que yo realmente veía esa versión anterior y me daba como rabia, me daba como, ay, parce, ¿por qué no estoy así de feliz ya? O ay, como pasé de bueno y ya no estoy pasando tan bueno. O ay, estas amistades que tenía y ya no tengo. O ay, como me veía de linda, me pasa un montón, parce, como estaba de flaca, como estaba de linda y ya veme. O sea, como que entiendes como que encuentras como esa dicotomía y esa problemática como con tu yo pasado que no está como en congruencia con tu yo actual y con tu satisfacción propia de tu yo actual. Entonces pasa un montón y siento que es como una red flag de, oye, aquí está pasando algo, cuidado. Entonces para mí esas son como las principales situaciones que pasaron en mi vida o que conozco que pueden pasar. Pueden hablar un montón de como de alertas más, pero esas son las que como que yo me acordé, encontré. Entonces siento que si te está pasando algo de eso, si te pasó y si te sigue pasando, cuidado. Como que siento que es una alerta de, ojo, no estás invirtiendo el suficiente tiempo en conocerte. No estás invirtiendo el suficiente tiempo en pasar el rato con vos, parchar con vos, caerte también, parce. Cuando uno empieza a parchar con uno, o sea, te caes también. Se los juro que te caes también. Entonces, siento que eso es una gran alerta de, ojo, no estás pasando suficiente tiempo contigo, no te estás conociendo lo suficiente, no estás haciendo un trabajo de introspección lo suficientemente grande como para que esas cosas no estén afectando tu vida hoy y que pueden afectar tu vida muchísimo más si las dejas pasar y les dejas correr el tiempo. Entonces, yo como me encontré, como que, ok, ya Sofía tenía esas alertas y dijo como, parce, aquí está pasando algo, creo que no tengo ese amor propio tanto que yo decía, que me quería tanto, que era súper confiada, tal vez estás flageando un poquito ahí, tal vez no es cierto. ¿Cómo me encontré yo? Entonces, les voy a ir contando como algunas cositas. Yo lo primero que hice fue encontrarme en las cosas que alguna vez amé. Entonces, por ejemplo, me acuerdo, pues lo hice en su momento, pero siento que hoy en día es como una gran escapatoria para mí cuando me siento así, y es nadar. Yo, desde muy chiquitica hasta ya bastante grande, fueron un montón de años de mi vida, pues casi toda mi infancia y mi adolescencia, hice nado sincronizado y fue pues una parte súper importante de mi vida el deporte, pues era alto rendimiento, entonces era ir yo todos los días 4 horas. Fue una parte muy importante y una parte que amé mucho. Siento que formó una parte muy importante de mi infancia y una parte muy importante de mi vida, y yo acudo a eso cuando yo me siento mal, cuando yo me siento rara, cuando yo me siento así como les conté. No es que te sientas mal, simplemente te sientes perdido. Te sientes perdido y sientes como que algo falta, que algo tenías y ya no lo tienes, o que algo simplemente está mal y está descuadrado y no sabes qué. Yo acudo a cosas que amé
para reencontrarme. Entonces acudo a nadar. También yo amo mucho la pintura, entonces acudo mucho a pintar, acudo mucho a dibujar, acudo un montón a escribir, acudo un montón a estar con las personas que amo. Entonces acude a esas actividades, acude a esos lugares, a esas personas, a esas cosas que te encantan y que te vuelven a traer a tu esencia. Acude a ellas, que estoy segura que en ellas hay partecitas de ti. Puede sonar demasiado romántico, pero es real. En todas esas cositas que tú amaste, yo siento que tú dejas partecitas de ti. En el nado, pues en el nado sincronizado, en el nadar, yo dejé una parte impresionante de mí y yo cada que vuelvo la encuentro y encuentro esa parte de mí que amé. Entonces, acude a esos lugares, a esas personas, a esas cosas que estoy segura que vas a encontrar partes de ti. Luego también en experimentar cosas nuevas. A mí me pasó mucho con lo que les he contado en algunos episodios sobre la escalada. En el episodio creo que 2, yo les conté que yo me sentía muy mal el año pasado a finales por toda una situación en la universidad, con personas en mi vida, pero yo como que llegó un punto en que dije, necesito probar algo nuevo, necesito probar algo nuevo y empecé a escalar y encontré una pasión gigante. Entonces yo siento que encontrar cosas nuevas que hacer te pueden atraer mucho a ti y te pueden reconectar mucho contigo. Y puede que no encuentres, por ejemplo, yo fui muy de buenas, yo escalé, pues lo primero que hice fue escalar y eso me encantó y de ahí no me moví. Puede que no, puede que tú, quieras ir a clases de pintura, lo odies. Bueno, intenta otra cosa. Intentar cosas nuevas es una manera de intentar reconectar contigo, intentar como encontrar esas cositas que te gustan o encontrar cosas nuevas que te estén gustando. Entonces siento que es como algo que me sirvió mucho a mí, buscar cosas nuevas que hacer, que hace rato haya querido hacer, que me motiven, que yo diga, parce, qué bacano hacer esto, ve y próbalo. También va muy de la mano mi siguiente punto y es salir de tu zona de confort. Entonces eso va en probar cosas nuevas. Entonces siento que es muy importante ese arriesgarte y ese salir de la zona de confort, no solamente en probar cosas nuevas, en obligarte a hacer cosas que antes no querías, en obligarte a hacer esa tarea que tanto estás procrastinando, hacela, salí de tu zona de confort, incomódate un rato, que en esa incomodidad vas a encontrar algo vas a encontrar. También estar solo, siento que oblígate a estar solo, es tan importante, o sea, porque yo siento que cuando estás en ese punto en el que yo les contaba, en las alertas que les contaba, tú lo único que quieres es estar con gente y es pasar los días llenos de gente, llenos de estímulos, llenos de parrandas, de parches, de actividades. Pero no, siento que es tan importante estar solo en incomodidad, porque te va a incomodar un montón, porque claro, o sea, estás inconforme contigo, no te estás encontrando, te da pereza estar contigo a solas porque no tienes nada de lo que hacer, no reconoces a esa persona, entonces, ¿qué vas a hacer? Es como estar con una persona completamente nueva, esa incomodidad de no reconocerse y de no reconocer a la persona que tengo al lado. Entonces, estate solo o estate sola. Siento que es muy importante ponerse en ese punto de incomodidad de estar solo. Y sí o sí vas a empezar a conocerte más estando en soledad. Es la manera como más fácil y más rápida de empezar a conocerte cuando estás completamente solo y te obligas a estar incómodo y te obligas a estar contigo así no quieras. También algo que a mí me sirvió mucho fue escribir. Creo que por ahí en 2 episodios voy a hacer el episodio de journaling porque siento que es muy importante, pero escribir. Entonces, por ejemplo, a veces cuando estás en esa soledad, se te vienen como muchas situaciones a la mente, situaciones que ya han pasado, situaciones que te incomodaron, como rabias, como que yo siento que se te viene mucho a la mente como, esta persona cuando me hizo esto, o este problema que nunca solucioné, o esta persona que perdí. Generalmente te acuerdas mucho de situaciones difíciles, entonces siento que aprovecha eso, aprovecha que ya llegó esa situación a tu mente y ya llegó esa incomodidad del pasado a tu mente, escríbela y piensa en la situación, no en la persona que, por ejemplo, no sé, tuviste una pelea con alguien y aún tienes esa espinita. Escribe sobre ti, sobre quién eras tú en esa situación, cómo te sentiste tú cuando esa persona te hizo eso, cómo reaccionaste tú cuando esa persona te hizo esto, qué sentiste muy dentro de ti tú cuando la persona te hizo eso y cómo te sientes ahora frente a esa situación. O sea, siento que escribir un problema, describir algo desde la perspectiva única de ti, te hace conocerte tanto porque no te enfocas en la otra persona, no te enfocas en que, esta persona, porque no siempre hace eso, esta persona me hizo eso, por eso yo reaccioné de esta manera. No, saca de la ecuación a la persona, saca de la ecuación a la situación y piensa en ti.
tú cómo estás sintiéndote, tú cómo reaccionaste, tú cómo pensaste, tú qué hiciste. Siento que eso ayuda mucho, ayuda un montón, ayuda demasiado a conocerte, aprovecharte de esas situaciones viejas que aún te están carcomiendo la cabeza, aprovéchalas y aprovéchalas para un crecimiento propio, aprovéchalas para un autoconocimiento, aprovéchalas para una identificación de tus emociones, de tus valores, de tus emociones, de tus sentimientos, de todo. Aprovéchalo para esa identificación que siento que viene mucho a la cabeza cuando estamos solos y si las volteamos de esa manera es un catalizador súper grande de tu autoconocimiento y por consiguiente de tu amor propio, se los juro. También siento que es importante en esos momentos de soledad, consiéntete si para ti consentirte es, por ejemplo, para mí consentirme es yo toda una tarde sola en mi casa poniéndome una película en el proyector, pidiendo comida y ya, y pasando toda la tarde viendo películas porque es mi cosa favorita en el mundo, ver películas. Entonces, así yo me consiento. Tómate una tarde para consentirte. Si a vos te gusta pintarte las uñas, píntate las uñas. Si a vos te encanta hacerte tus mascarillas, cuidarte un montón la piel, cuídate, comete algo rico, consiéntete. Siento que tener esos espacios de solo contigo y darte esos regalos que no necesitas que alguien más te dé, darte esa comida que tanto querías comer, pedirte ese domicilio, pasar esa tarde haciendo lo que querías hacer, consentirte, echarte tus cremas, hacerte toda tu rutina súper lento, es importante y te hace reconectar contigo desde un punto muy bonito porque te hace como empezar a sentir ese amor de tu parte y ese amor de, hey, te quiero mucho, parce, consentite, querete. Siento que el quererse no solo va en de verdad yo pienso que me quiero y ya, no. Actúa como si te quisieras, consiéntete como si te quisieras, actúa como ese novio que tanto quieres tener, que te traten bien, trátate bien vos, consentite, es demasiado importante. También viene de la mano, y es mi último punto en cuanto a mis tips como de yo qué haría, es, o sea, viene de la mano con el journaling, que es hacer trabajo de sombra. En el episodio de journaling les explicaré qué es trabajo de sombra, para que se entienda, pero para que se entienda, el trabajo de sombra es ponerte en un espejo literal, tomando espejo como la hoja, ponerte contra la hoja en blanco, o sea, que sea como un espejo, para tu sombra, literal, para tu sombra, para lo que tú ni... Porque es que les voy a explicar esto mejor en el otro episodio, pero hay cosas tan dentro de ti que tú reprimes tanto que no te gusta ver para nada, que ni siquiera las tienes en conciencia, que ni siquiera sabes como conscientemente y lo vives diario que lo tienes, porque lo reprimes tanto dentro de ti y te parece tan feo y te parece tan despreciable, te parece tan de mala persona que lo niegas tanto que tu inconsciente como que lo guarda. Entonces el trabajo de sombra es un trabajo muy bacano, muy duro, muy duro de journaling y como de autoconocimiento, que te hace reconectar con esas partes que ni tú sabías que tenías, que las tenías tan reprimidas que no. Entonces, hacer trabajo de sombra es muy, como que ayuda un montón, les juro. O sea, si quieren investigar más de eso, busquen en Google trabajo de sombra journaling, les van a aparecer prompts, les van a aparecer como ejercicios, pero es muy enriquecedor y se los recomiendo un montón. Siento que en esa situación, en la situación de que no te estás conociendo, de que estás en esa incomodidad contigo, el trabajo de sombra, buenísimo, recomendadísimo, es algo increíble, es algo muy duro. Entonces siento que de pronto ese trabajo de sombra lo podrías hacer cuando ya estés un poco más en nivel contigo, con un poco más conforme contigo misma. Cuando estás en un nivel muy bajo y como muy triste, muy amargada, como en esa oscuridad, te lo recomiendo que no lo hagas todavía porque es algo difícil. O sea, de verdad es difícil cuando lo haces a conciencia, porque no es como preguntarte qué no te gusta de ti, no, son cosas deeps y complicadas. Entonces se los recomiendo un montón cuando ya estén como en un punto un poco más alto. Y como para concluir, pues esas fueron como los tips que yo les puedo dar y que yo usé y que me hicieron a mí salir como de ese punto de no estar mal conmigo porque yo no estaba como odiándome, pero estaba tan perdida como que estaba en un piloto automático. Y para mí ese piloto automático es una desconexión gigante de ti. Y tú no puedes estar desconectada de ti y decir que te amas. Para mí es como que es irracional. Amarte y desconocerte para mí no van de la mano. Entonces,
siento que de las últimas cosas que les quería decir es que disfruten también la etapa de conocerse. Disfrútenla, o sea, porque estén en esta etapa de no sé quién soy, no me quiero, estoy descubriendo quién soy, no significa que sea una mala etapa, es una etapa preciosa, disfrútala un montón porque estás literalmente como, siento, lo pongo en relación como cuando estás conociendo a un man, como esos primeros meses que son como de intriga y de, ¡ah! Pasamos súper bueno porque no sé quién es él, entonces hablamos toda la noche por WhatsApp y me siento súper emocionada, así, tómate esta etapa así porque te estás conociendo a ti. Eres la persona más importante de tu vida. Estás literalmente teniendo esos primeros meses de honeymoon súper deliciosos con esa persona, pero contigo. Qué bacano, qué chimba, conócete y disfrútate un montón esa etapa, disfrútate la etapa de estar sola y aprender a ver quién eres, encontrar cómo reacciono en esta situación, o sea, yo reacciono de esta manera, ve, qué raro, o sea, yo no sabía que yo podía llegar a ser así, o yo no sabía que yo reaccionaba de esta manera ante esta situación. Qué bacano encontrar eso y qué linda esa etapa. Entonces, como que no la satanices, simplemente disfrútatela un montón porque es increíble. También en ese proceso siento que es muy normal que nos empecemos a tratar mal, como que, porque como ese amor propio no está tan construido y como tan fuerte, es muy normal que te empieces como a tratar mal y a pensar como, ay, ¿por qué hiciste esto en esta situación? ¿Por qué reaccionaste de esta manera? ¿Por qué alejaste a esta persona de tu vida? Y te empiezas a tirar mierda y a tratarte súper mal. No, como que siento que también tengamos eso en conciencia y es muy normal y va a pasar, pero qué bonito que lo tengas en conciencia y que digas como, ok, cuando venga ese pensamiento a mí, yo ya tengo la conciencia de decir, esto no es lo que yo debo hacer, ese no es el camino que yo debo tomar, ese no es el pensamiento que yo debo abordar. Entonces, no te trates tan mal y no te des tan duro en este proceso porque es un proceso difícil, como para que vos te lo tires más duro. También siento que a medida que te vas conociendo tus límites. Entonces, empiézalos a identificar desde ahora. Empiézalos a identificar porque es muy bacano cuando eso empieza a pasar, porque la gente lo va a notar. Siento que es como los límites es cuando la gente empieza a notar ese cambio que estás teniendo dentro de ti, es precioso, porque entonces ya empiezas a poner límites que antes no tenías. Y no, los límites no solo van con la gente, créanme que los límites más importantes son los propios. Ese límite que les acabo de decir ahorita de no hablarme feo, es que cuando yo tengo esos pensamientos como súper poco empáticos conmigo, ahí viene mi límite propio de decir, hey, o sea, tengo el límite con una persona, pero también tengo el límite con vos. Y vos no te puedes tratar, o sea, mal a vos misma. Entonces, qué lindo que mientras se encuentren sus límites, porque la gente lo va a empezar a notar y es un proceso muy bonito. Y por último, algo como, siento que puede ser un atajo gigante en todo este proceso y es que las personas se estancan. De verdad, eso es muy cliché de dime con quién te juntas, te diré quién eres, es realmente súper cierto. Entonces, siento que a medida que vas encontrándote y vas descubriendo qué te gusta, qué no te gusta, quién quieres ser y quién no quieres ser, también vas a descubrir de quién te quieres rodear y de quién no te quieres rodear. Entonces, cuando eso empieza a aparecer en tu vida y esos pensamientos empiezan a aparecer como, hey, esta persona creo que no es del tipo de persona que yo me quiero rodear, empiézate a alejar. Alejarte no tiene nada de malo, porque siento que cuando te encuentras a ti, encuentras la gente para ti. Entonces, aprovecha eso, aprovechalo y no te dé miedo dejar a la gente, no te dé miedo salirte de ese círculo que no te hace bien, no te dé miedo separarte de esa amiga que no están congeniando. No tiene que ser malo, no tiene que ser una etapa negativa, pero qué lindo llegar a ese límite y a ese autoconocimiento tan grande, identificación tan grande de yo me conozco tanto que sé quién soy y a quién quiero en mi vida. Siento que es precioso, entonces hagan eso también, depuren gente de su vida así como están depurando emociones, están depurando pensamientos negativos, depuren gente. Y siento que esos eran los tips que les tenía y ojalá de verdad les hayan servido y si se sienten como en esa situación de pérdida y piloto automático, síganlos, de verdad sirven un montón. O sea, a mí me sirvieron un montón, a mí me sacaron de etapas de mi vida malucas, a mí me sacaron del desconocimiento propio y del poco amor propio y poca autoconfianza que en algún momento tuve. Entonces, ojalá les sirva un montón. Les voy a dejar como algunos prompts de journaling que yo uso y que yo usé como en esas situaciones en mi Instagram, @dateunbreve, pues en el Instagram del podcast, @dateunbreve.
Se las voy a dejar en unas historias y se las destaco para que queden ahí porque sirven un montón. Entonces ojalá les puedan servir, háganlo de verdad, búsquense en lo que aman. Siento que es de mis tips favoritos, se los quiero dejar para el final. Búsquense en lo que aman y en lo que alguna vez amaron, que ahí dejaron partes suyas preciosas. Y nada, ojalá les haya gustado un montón el episodio. Nos vemos la otra semana. Síganme en mis redes. Las del podcast son @dato_en_breve en TikTok e Instagram. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Y mis redes personales, @sofigalvism. Entonces nada, ojalá les haya gustado un montón y nos vemos. Chao.